Quiero saludarte desde el Centro Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Cali y seguir motivándote a que crezcas en tu itinerario formativo de discípulo misionero. Necesitamos discípulos misioneros que se comprometan en el anuncio explícito de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio para nosotros ha sido un tesoro, un gran tesoro. Un tesoro que ha cambiado nuestra vida y queremos compartir esta riqueza, esta perla preciosa, compartirla con los demás, con tantas personas que sufren, tantas personas que se sienten solas, abatidas, cansadas. Este video corresponde al taller sobre siguiendo a Jesús hasta las últimas consecuencias, hablando de la cruz, específicamente en el Evangelio de Marcos. Por eso queremos seguir adelante y esta quinta entrega, este quinto mensaje, lo que busca es compartir contigo un tema ya entrándonos en los textos bíblicos. Recuerda que tenemos una línea que nos conduce y es la cruz. La cruz en el Evangelio de Marcos, que nos recuerda que el discípulo está llamado a tomar la cruz. Marcos capítulo 8. Quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Y queremos ver cómo en el Evangelio de Marcos aparece la cruz de Jesús, que también se convierte en nuestra propia cruz. La cruz del Maestro, que no solamente es la cruz del Calvario, sino la cruz de su mismo nacimiento, y se convierte también en nuestra cruz, en una cruz que es cotidiana. También recuerda que estamos siguiendo a un autor que se llama Santiago Guijarro, el cual dice que la cruz del Evangelio de Marcos son los sufrimientos, dificultades, cansancios, adversidades que sufrimos por causa del Evangelio. No solamente por los sufrimientos normales o acontecimientos de la vida, no. Es el dolor que asumimos, el sacrificio y la entrega por el anuncio del Evangelio. Y por eso quiero invitarte en esta quinta entrega a que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 40 a 45, y leamos este texto que es de mucha importancia para mirar una primera cruz, la primera cruz que asumió Jesús y que es la primera cruz que nosotros como discípulos misioneros también debemos asumir. El Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 40 al 45 dice así: Se le acerca un leproso suplicándole, y puesto de rodillas le dice: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas a nadie, sino vete y muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia de todo, que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Bueno, vamos a interpretar un poco esta palabra y a partir de la interpretación sacar la consecuencia de lo que estamos diciendo. Una cruz que asume Jesús es una cruz que también asumimos nosotros. En la época de Jesús, los leprosos estaban apartados de la sociedad humana y tenían que vivir en asentamientos propios. Un hombre así se acerca a Jesús. Siente que no puede seguir viviendo así, pues nadie puede vivir aislado, rechazado y sin hogar. Todo el mundo busca la aceptación y el amor. El leproso reconoce la impotencia para romper el círculo vicioso del rechazo. Se acerca a Jesús y cae de rodillas ante él. Le dice: si quieres, puedes limpiarme.
si quieres puedes limpiarme. Este primer párrafo del material que tenemos disponible en el Centro Arquidiocesano de Evangelización, lo que nos indica como la estructura básica de lo que dice el texto. Un leproso, Jesús, una sanación. Como dice este primer párrafo, los leprosos eran personas que tenían un triple dolor, un triple sufrimiento. El primero, su enfermedad, dolorosísima, dramática, terrible. No había nada, no había ciencia ni medicina que pudiera ni siquiera darles un paliativo. 2, eran desterrados de la comunidad. Eran tirados a las afueras de las murallas para que vivieran en cavernas y en cuevas y vivieran de la caridad. Y 3, eran despreciados porque se decía que eran pecadores, eran impuros, estaban pagando las consecuencias de un pecado de su familia o de ellos propiamente. Esto trae consigo mucho dolor, trae consigo mucho sufrimiento, y Jesús se acerca. Por esa infinita misericordia que Dios tiene, se acerca, lo toca, lo sana, lo restablece y lo devuelve a la comunidad. Eso es lo que significa el que vaya donde el sacerdote y se presente, porque el sacerdote era el que daba el visto bueno, el aval, para que la persona que era sanada, que había sido sanada, volviera nuevamente a la comunidad, y le dice que ofrezca el ritual, que ofrezca el sacrificio debido, lo está devolviendo a la comunidad. Es un primer mensaje muy bonito, el Señor que toca, que restablece, que le da una nueva oportunidad al que ha sido despreciado y al que se desprecia, al que ha sido maltratado. Ese mensaje es muy profundo y muy bello para ti y para cada uno de nosotros. Hay un segundo detalle que también quiero comentar en este video, y es que aparece lo que hemos hablado en videos anteriores, que es una línea directriz, una línea que maneja la estructura del Evangelio de Marcos, y es el secreto mesiánico. Aquí ya aparece. El secreto mesiánico es el reconocer que Jesús es el Mesías, pero que no se puede divulgar todavía porque no es el Mesías esperado, con caballo poderoso, potente, armas, político, que va a derrumbar a todos y va a poner a Israel como el primer puesto. Jesús no quiere que se confundan, y por eso dice que no le digan a nadie que Él es el Mesías, porque Él va a mostrar con su muerte que su mesianismo es entrega, sacrificio, amor, cruz, muerte, pero también resurrección. Entonces aquí aparece por primera vez el texto: no se lo digas a nadie, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Es el primer, imagínense que ya solamente en el 1:40, comenzando el Evangelio, ya aparece una línea directriz de lo que significa el secreto mesiánico. Y recuerda también que este secreto mesiánico en el capítulo 15, versículo 33, aparece verdaderamente: este es el Hijo de Dios, que es el que dice el soldado romano. Entonces ahí se va completando el tema del secreto mesiánico. La cruz de Jesús comienza mucho antes del monte Calvario. Desde su nacimiento cargaba con el dolor de la humanidad. En este texto se evidencia que su amor por una persona destruida por la sociedad de su tiempo lo mueve en sus entrañas y lo sana. Ustedes saben que la palabra misericordia traduce sentir con las entrañas, sentir con el corazón. Jesús lo que siente es dolor por esta persona, y entonces por eso lo sana. Esa sanación trae como consecuencia el rechazo de las autoridades, la persecución y el sacrificio de su tiempo y descanso, hasta el punto de no poder compartir con sus discípulos. El texto va a decir que ni siquiera podía comer. Era tanta la gente que estaba a su alrededor que no tenía tiempo para nada. Su misericordia es más grande que su propia vida. En eso consiste su servicio. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Lo podemos evidenciar también en la última cena, donde en un gesto maravilloso de humildad y amor, resume lo que fue toda su vida, una entrega absoluta.
un darse sin límites, sin condiciones, sin quedarse con nada. Quien quiera ganar su vida la perderá, quien pierda su vida por el Evangelio la salvará. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que la cruz de Jesús no comenzó en el momento del juicio y la tortura en ese Jueves Santo en la noche cuando fue traicionado y negado. No, la cruz de Jesús comienza mucho antes, desde el mismo nacimiento, cuando no tiene dónde nacer. Después es despatriado, tiene que irse a Egipto antes de que lo maten. Regresa. Toda su vida fue una cruz. Y hoy estamos tomando en el Evangelio de Marcos, en su primera actividad de vida pública, cómo aparece Jesús sacrificando, entregando, dando su tiempo. Pierde toda la vida privada, se convierte en una persona pública y a tal punto tiene que sacrificar su privacidad que ya ni siquiera tiene tiempo para comer, ni siquiera tiene tiempo para compartir con sus discípulos, y eso se convierte en una cruz tal que aparece un día que se queda dormido en una barca, cansadísimo. Jesús ya deja de pensar solamente en él. Jesús ya no solamente está pensando en su propio proyecto, ahora se lanza, se entrega, se dona completamente al proyecto del Padre Celestial en el reino de los cielos. El servicio para sus discípulos también se convertirá en una pesada cruz y para algunos se convertirá en martirio. La primera comunidad cristiana comprendió del ejemplo de Jesús que el servicio era signo de sentido de vida y signo de entrega y dolor. San Pablo sufre por su amor en el Evangelio el rigor de los viajes, el peligro del rechazo, la cárcel, el hambre y la enfermedad y en última instancia la muerte. O sea que la cruz no es solamente un acontecimiento de martirio, de dolor y de muerte. La cruz también tiene que ver con sacrificar, con dolor por el Evangelio. Cuando se sacrifica el tiempo, como lo hicieron los apóstoles, ellos después de Pentecostés salieron a todas partes del mundo a anunciar sin miedo el reino. Fueron a llevar la palabra del Señor sabiendo que podían matarlos, torturarlos, destruirlos. Y no tuvieron miedo porque sabían que el Espíritu Santo estaba con ellos y que ellos, como discípulos, debían correr la misma suerte del Maestro, desgastarse como una velita hasta entregar la vida. Tanto es así que casi todos murieron martirizados, excepto creemos Juan, que murió ya de viejo en la isla de Patmos. Pero el resto de discípulos, de apóstoles, entregaron la vida, martirio, fueron testigos. Y no solamente los apóstoles, sino también los discípulos que estaban alrededor, entregaron la vida como ese acto de generosidad, imitando a Jesús. Hoy queremos resaltar entonces que la cruz no es solamente colgarse de un madero. La cruz tiene que ver con la vida, con la evangelización, con el sacrificio, con la entrega, con la donación, con lo que uno hace todos los días. Y en este Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo del 40 al 45, nos invita a pensar que el entregar el tiempo y sacrificar nuestro descanso también es una cruz. En nuestro itinerario como discípulos de Jesús, reconocemos que estamos llamados a vivir las consecuencias del seguimiento. Y nuestra suerte no puede ser diferente a la de nuestro Maestro. Eso quiere decir que nuestro ser discípulos nos lleva a tomar la cruz en el servicio evangelizador. La cruz del servicio nos exige entregar nuestro tiempo, nuestros gustos y nuestros espacios por un anuncio en todo momento de la persona de Jesús. La cruz del servicio trae consigo críticas de personas que no entienden nuestra opción. El comentario mordaz debe convertirse para nosotros, el comentario mordaz que hacen los demás sobre nuestra vida, debe convertirse para nosotros en motivación para seguir adelante. ¿Qué significa esto ya actualizándolo en nuestra vida de discípulos misioneros? Si la cruz de Jesús
después de hacer ese milagro, fue la cruz del tiempo. Es decir, tuvo que empezar a sacrificar su tiempo, su descanso, sus horas de sueño, por el anuncio del reino de los cielos. Nosotros también debemos asumir esa cruz. ¿Cuántas veces, voy a poner un ejemplo coloquial, tenemos una actividad pastoral en la parroquia muy importante que está a nuestro cargo? Ese fin de semana vamos a trabajar intensamente en la parroquia, y ese mismo fin de semana nuestros amigos, nuestra familia, se van de paseo a un lugar extraordinario, a descansar, rico, delicioso. Y tú, porque eres un discípulo misionero con espíritu, dices: voy a cumplir y a vivir con intensidad mi responsabilidad de ser discípulo, y asumo la cruz de quedarme en la parroquia trabajando por el reino, porque eso me da alegría y le da sentido a mi vida. De esa es lo que estamos hablando. Cuando eres catequista y debes preparar la catequesis durante la semana, carteleras, talleres, textos bíblicos, leer, preparar, es un sacrificio, es una entrega, es una cruz. Dedicas horas de tu vida, pudieras estar haciendo otra cosa, o hasta durmiendo simplemente, pero no lo haces, porque sabes que el anuncio de Jesucristo, que es también una cruz, le da sentido a tu vida, le da alegría a tu existencia, te sientes feliz. Tú que te estás preparando en la escuela de discipulado misionero, tú que dedicas tiempo a leer, no tanto a ver televisión, que sacas tiempo para profundizar en tu fe, y tienes que sacrificar, leer, releer, aprender de memoria, eso es una cruz, y una cruz agradable, porque le da sentido a tu vida, porque te la gozas, porque te sientes útil, como lo hizo Jesús, que tomando la cruz redimió a todos. Nosotros tomamos la cruz para anunciarlo y edificar el reino de los cielos en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, hoy tenemos una primera cruz, que también es tu cruz, es la cruz de Jesús, la cruz del tiempo. Sacrificar tiempo, dedicar tiempo, entregar tu tiempo al anuncio explícito del Evangelio. Espero que te haya quedado claro esta primera cruz, que también es tu cruz, es la cruz de todos nosotros. Cuando ves a tu párroco cansado, fatigado de tanto luchar, hasta a veces enojado de tanto trabajar, es una cruz que debe asumir. Y la asumimos con alegría, y la asumimos sin renegar, y la asumimos con amor. Porque si no, no tiene sentido. La cruz se abraza y se ama. Servir es una bendición y un sacrificio. Bonita frase. Servir es una bendición y un sacrificio. Nos sentimos felices de darnos totalmente sirviendo a los alejados y a los que sufren. Aunque no negamos que en algunas circunstancias la ingratitud nos puede llevar a la desmotivación. Es necesario entonces tener los ojos fijos en Jesús y tomar la fuerza de Él. Que nuestro servicio sea esa cruz que no negamos, que la tomamos siendo obedientes a las palabras de nuestro Maestro, el cual dijo: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Hay unas palabras aquí muy claves, muy importantes. Por ejemplo, en algunas circunstancias nos desmotivamos porque las personas no son tan gratas, porque no nos agradecen, porque hay críticas, porque nos juzgan, porque a los que servimos después nos están criticando y no valoran lo que hacemos. Tú no te preocupes, que el que debe valorar lo que tú haces es el Señor, y el que hace crecer la semilla que tú estás sembrando, que Él también como sembrador está regando, es Jesús. Por eso no te angusties, que el Señor está contigo. Si a Él lo negaron, si a Él lo despidieron de pueblos, si a Él lo maltrataron,
pues entonces tú como discípulo correrás la misma suerte y lo harás como signo de bendición. Pero eso no se logra con fuerzas propias. Eso no se logra solamente con voluntad. Se necesita algo más. Y por eso el texto dice, es necesario entonces tener los ojos fijos en Jesús y tomar las fuerzas de Él. Los ojos fijos en Jesús. La oración es la que nos sostiene en el sacrificio. La meditación de la palabra, la Eucaristía, el Santo Rosario, la confesión, la lectura de la palabra, el contemplar a Jesús es lo que nos da la fuerza para poder seguir adelante, entregando todo lo que somos, todo lo que tenemos, sin ahorrarnos ni una gota de energía por el anuncio explícito del Evangelio. Y eso solo se logra si el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso un discípulo misionero necesita orar y orar mucho para poder tener las fuerzas. Recuerda que en el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Les pedía que oraran para que tuvieran la fuerza suficiente para superar ese momento tan difícil. Y como no oraron lo suficiente, sino que se quedaron dormidos, no pudieron superarlo. Por eso, tú como discípulo misionero debes ser disciplinado en la oración y los ojos fijos en Él, en Cristo Jesús. La adoración eucarística es fundamental. La Eucaristía, la oración en la mañana, la meditación, el examen de conciencia, la lectura de la palabra, la lección divina, fundamentales para el anuncio explícito del Evangelio. Entonces, no neguemos la cruz. No reneguemos de nuestras cruces. Asumámoslas con alegría. Como San Francisco de Asís, que abrazaba la cruz y le daba besos porque quería imitar a Jesús en su cruz. Que nosotros seamos obedientes entonces a la palabra y tomemos la cruz de nuestro tiempo. No creas que es tiempo perdido. Hay personas que te dirán, estás perdiendo el tiempo en esa parroquia. No, tú estás invirtiendo tu tiempo. Tú sabes que la parroquia, sirviendo en la evangelización, tu vida se llena de alegría. Sabes que sientes un gozo enorme que no encuentras en otro lugar, sino evangelizando. Y sí, los niños de la catequesis pueden ser muy inquietos. Sí, los papás del bautismo puede ser que no estén muy atentos, que en la casa católica no hayan progresado como tú esperabas. Pero recuerda que nosotros solamente somos servidores. El que hace la obra es el Señor. Solamente somos sembradores a imitación del gran sembrador que es Jesús. El que hace crecer la semilla se llama Cristo Jesús. Por eso no tengas miedo en invertir tu tiempo en la evangelización. Hay tantas personas sedientas, hambrientas de Cristo, rostros sufrientes que necesitan de tu palabra, de tu mensaje, de esa alegría que tú has recibido y que quieres compartirla con los demás. No es tiempo perdido, es el tiempo mejor invertido, porque sientes una alegría enorme al hablar de Cristo y contar todo lo que Dios ha hecho en ti, porque al fin de cuentas eso es lo que hacemos. No somos simplemente replicadores de doctrinas, como un megáfono que repite doctrinas. No, evangelizamos con nuestro testimonio, anunciamos lo que Dios ha hecho en nosotros, y por eso no nos equivocamos, porque cuando uno habla de su historia no se equivoca. Cuando hablamos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y cómo somos felices a partir del Señor, allí jamás nos equivocaremos. Que el Señor te bendiga, que la gracia de Dios te acompañe. Recuerda, primera cruz que debemos asumir: tiempo sacrificado por el Evangelio, descanso sacrificado por el anuncio del Evangelio, dolor y entrega por el reino de los cielos. La cruz del tiempo es la primera cruz que asumes en tu hombro para que seas un auténtico discípulo misionero del Espíritu. Que el Señor te bendiga
Que la gracia de Dios te acompañe. Que la Santísima Virgen María te muestre su rostro de amor. Que estés bien.